Ahora parece
Buenas noches con todos. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Deme un segundito. A ver si los audífonos funcionan. ¿Me confirman si me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, se le escucha. Ya, perfecto. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con lo que es la clase de la semana número 13. Ya estamos ya prontos de acabar el semestre. Nos faltarían prácticamente con esta 4 semanas, ya las siguientes 3, ¿no? 3 semanas. Y serían, bueno, 3 de clases porque la semana 16 sería de reforzamiento. Vamos a comenzar tomando lo que es lista. Entonces, por favor, me ayudan las personas que les vaya nombrando, me ayudan contestando presente. Diego Acurio. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Leonardo Narváez. Luis Aguirre. Cristina Aristizábal. Presente, Inge, buenas noches. Alexis Daules. Presente, ingeniero, buenas noches. Víctor Cañar. Presente, Inge, buenas noches. Jorge Chamorro. Presente, Inge. Luis Cisneros. Presente, ingeniero, buenas noches. Carlos Collaguazo. Presente, Inge, buenas noches. Jaime Córdoba. Presente, Inge, buenas noches. Roberto Broski. Presente, Inge, buenas noches. Daniel Espinosa. Jean Guadalupe. Presente, ingeniero, buenas noches. Dani Maigua. Presente, Inge, buenas noches. Leonardo Martínez. Presente, ingeniero, buenas noches. Inge, Daniel Espinosa presente. Le escribí en el chat porque no me estaba funcionando el micrófono. Ay, entonces le pongo. Gracias, Inge. Verónica Mazapanta. Presente, profe. Freddy Merchan. Cristian Moreno. Presente, Inge, buenas noches. Ronald Mullo. Presente, Inge, buenas noches. Jimmy Muñoz. Presente, Inge, buenas noches. Diego Novoa. Buenas noches, presente. Ángel Núñez. Buenas noches, ingeniero, presente. Freddy Rivera. Cristian Román. Presente, ingeniero, buenas noches. Jimmy Suntaxi. Presente, Inge. Edison Topa. Presente, ingeniero. José Bastidas. Presente, Inge, buenas noches. Jonathan Chango. Presente, profe. Wilman Cunti. Presente, ingeniero, buenas noches. Libardo Díaz. Presente, Inge. Jorge Echeverría. Presente, Inge. Brian Guambo.
Cristina Iglesias. Presente, buenas noches. Marlon Núñez. Presente, ingeniero, buenas noches. David Pérez. Buenas noches, Inge, presente. Jorge Rodríguez. Presente, Inge. William Valverde. Presente, Inge, buenas noches. ¿Alguien que se incorporó ahorita? ¿Alguien que se incorporó? Alguien que se incorporó. Veamos aquí en el chat. Ay, es que se cierra el chat. Aguirre. ¿Está el señor Aguirre? Señor Merchán. Rivera. Los tres son los únicos que me faltan. Aguirre, Rivera. Listo. Bueno, vamos a continuar viendo la capa física de la televisión digital. Hoy nos toca una nueva etapa de la capa física de la televisión digital. Déjenme, les comparto la presentación. Bueno. Listo, ya saben, cualquier consulta me la hacen por chat o por audio, no hay problema. Vamos si lo puedo abrir por aquí. Aquí sí. Listo, entonces, la anterior clase vimos lo que es... la anterior clase, bueno, haciendo un recorderis de todo lo que hemos visto de la capa física, ¿no? Comenzamos con el código externo. Con el de ahí vimos lo que es el código externo con Reed-Solomon. Vimos lo que es la dispersión de energía. Vimos también lo que es el tema de el entrelazado, el ajuste de entrelazado. Y ahora nos toca ver el tema de código interno y mapamiento. Entonces, el código interno es otra etapa de que se va dentro de la capa física de televisión digital para el tema de corrección y detección de errores, ¿no? Para poder detectar y corregir errores, el común llamado el FEC, ¿no es cierto? Que hay de 1/2, 7/8, que hemos hecho ejercicios, ¿no es cierto? Que ya hemos hecho ejercicios, ya le hemos utilizado la constante KI, que es el código interno o el código convolucional. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Analizar el estándar ISDBT a nivel de la capa física, donde se estudiará el código interno y el mapamiento. El código interno también la literatura lo sabe conocer como código convolucional. Entonces, pueden encontrarlo si ustedes quieren profundizar y estudiar. Pueden estudiarlo como el código convolucional, ¿no es cierto? Eso es el código interno, se le conoce en televisión digital. En sistemas de televisión digital, para aumentar la robustez en protección de la información contra ruidos y evitar un aumento de ancho de banda de transmisión, se ha decidido agregar una segunda etapa de codificación de errores que trabaja sobre la información ya codificada por los códigos Reed-Solomon, ¿no es cierto? ¿Cuántos eran el ancho de banda? Bueno, ya no hablemos del ancho de banda porque eso ya saben calcular la fórmula del ancho de banda. ¿Cuántos bytes teníamos en una trama transport string aumentado Reed-Solomon para la televisión digital? ¿Cuántos teníamos? ¿Quién quiere ganarse un punto? 188. No. 204. 204. ¿Cuál es su nombre? Martínez. Martínez.
Paralelo A o B. Paralelo A, Martínez Leonardo. Ya tiene un punto, un deber. Entonces, con Reed Solomon, nosotros teníamos ya 204 bytes. Pero ¿qué hacía eso, no? Aumentar el ancho de banda. ¿Se acuerdan que al usar el código interno aumentábamos el ancho de banda? Porque aumentábamos el tema de la codificación. Y luego venía también el tema de entrelazado y todo esto causaba retardos, ¿no es cierto? Al aumentar más la información vamos a tener mayor, no retardo, sino mayor requerimientos de ancho de banda. Este tipo de codificación que viene luego de la etapa de la dispersión, luego de la etapa de la entrelazado y luego de la etapa del ajuste de retardo, viene la codificación interna o convolucional, por si acaso. Anteriormente se explicó la codificación de bloque para la detección y corrección de errores, añadiendo redundancia y aumentando el ancho de banda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo era el tema de la redundancia? Yo tenía lo que era el código externo. ¿Cuántos, en televisión digital, cuántos bytes puedo corregir? En el estándar ISDB-TV. ¿Quién quiere un punto? 8. Alguien escribió aquí. El chat primero. 8, Narváez. Perfecto. Un punto. Yo dije, Narváez. Narváez. ¿Qué paralelo es A o B? Narváez. Ninguno está. ¿Existirá aquí? Narváez está acá primero. Ya. Entonces, nosotros podríamos, teníamos que aumentar bytes de paridad, ¿no es cierto? Byte añadiendo el tema de redundancia, byte de paridad, el cual nos permitía siempre corregir la mitad, ¿no es cierto? Hicimos varios ejemplos de eso aumentando el ancho de banda. Hicimos las fórmulas, ¿no es cierto? Calculamos las fórmulas de las tasas de transmisión, ya deben saber de memoria las fórmulas, o deben tener la idea de las fórmulas, ¿no es cierto? El codificador convolucional permite la corrección y detección de error en forma continua, es decir, de bit a bit. Aquí, en cambio, ya no se hace un tema de byte ni tema de paridad, sino que se hace una detección bit a bit. Entonces, toda la información que nosotros ya le hemos procesado, la vamos a transformar bit a bit. Ya va a ser un tema de bit a bit. Por si acaso, en el tema convolucional, la codificación interna, ya se trabaja de bit a bit. Es decir, o sobre una secuencia de datos de 42 de entrada, por lo que este tipo de codificación expande la información, pero no aumenta el ancho de banda. Ya vamos a ver por qué expande. No necesariamente tiene que ser 42 de entrada, que es un ejemplo. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que no aumenta el ancho de banda como si aumenta Reed Solomon. Otra característica de código interno es que hace la corrección y la detección bit a bit. Los códigos convolucionales se especifican mediante 3 parámetros: el parámetro n, el parámetro k y el parámetro m, donde n es el número de bits a la salida, n es el número de bits a la salida, k es el número de bits a la entrada y m es el número de registros de memoria. Si yo digo tengo 10 doceavos, ¿cuántos bits tengo a la salida? 12. 12, correcto, ¿no es cierto? Porque dice que el denominador son los bits que yo tengo a la salida, ¿no es cierto? Si yo digo 5 sextos, quiere decir que yo tengo 5 a la entrada y tengo 6 a la salida. Entonces, ¿cómo se calcula la relación entrada-salida? Fácil, ¿no?
K sobre N. Por eso es que nosotros proporcionamos una medida de eficiencia de codificación. Los valores que se emplean para la relación son de 1/2. ¿Qué quiere decir? Entra un bit y salen 2 bits. 2/3. Entran 2 bits, salen 3 bits. 3/4. Entra 3 bits, salen 4 bits. 5/6. Entran 5 bits, salen 6 bits. Y 7/8, que entran 7 y sale 8 bits. De acuerdo a lo que les expliqué en la anterior clase, ¿cuál enviará más información? ¿Cuál es el que envía más información? ¿1/2 o 7/8? ¿Quién quiere un punto? ¿1/2? No. Y ya por ende nadie ganó, porque si no es 1/2, 7/8. Entonces, son 7/8. ¿Y cuál es más robusto? 1/2, ¿no es cierto? Es 1/2. En sistemas de televisión digital, ¿cuál es el sistema más robusto? El 1/2, ¿no es cierto? Porque yo envío un bit y saco 2 bits. No tengo mucha información. No voy a procesar mucha información. Pero en cambio, ¿qué pasa, no? En 7/8. Yo tengo 7 bits y salen 8, casi sale 1 byte, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Voy a mandar más información. Entonces, es por eso que la televisión digital a menudo utiliza 1/8 en el estándar ISDB-TV. Depende mucho los modos de operación y la calidad de señal que uno se quiere transmitir, pero no común utiliza 1/2 por temas de sistemas que el sistema sea robusto, pero también puede trabajar con 7/8 si se desea tener una televisión high definition, ¿no? Si se quiere una señal estándar, debe utilizar 1/2, ¿no? Para donde no necesita más. Los elementos básicos de un codificador convolucional son un registro de desplazamientos constituidos como M, elementos de memoria, o flip-flops, si lo quieren llamar. Recuerden que vimos el tema de memoria, aquí también hay. Y N, generadores de señal o sumadores. En el sistema ISDBT se emplea un codificador convolucional con una tasa de codificación de 1/2, 64 estados y 7 derivaciones. Esta forma está formado por 7 celdas de memoria de 1 bit, lo que se conoce como flip-flops, y 2 bloques sumadores de módulo 2, ¿no? Para el módulo 2. Entonces, ahí está el tema de el código polinomial generador. Debe ser en G1, 171 octetos, y en G2, 133 octetos, como se puede ver en la figura. Aquí podemos ver la figura. Entonces, nosotros tenemos la entrada de los datos y a la salida podemos tener 171 octetos en X y 133 octetos a la salida, ¿no? Tenemos los flip-flops y los sumadores y básicamente nosotros vamos a tener... Ay, perdón, no sé qué más. Básicamente nosotros, para que se entienda, aunque ya lo vamos a ver mejor más adelante, nosotros tenemos aquí lo que es una entrada, ¿no es cierto? Vienen los flip-flops, vamos a tener el tema de las memorias, como ustedes lo quieren llamar. Tenemos los sumadores y aquí tenemos 2 salidas. Salida X y salida Y. Pregunta, si yo tengo una señal y la divido, ¿aumenta el ancho de banda o no aumenta el ancho de banda? No la divido. Entra un tren binario y yo ese tren binario voy a tener 2 salidas que pueden ser de la misma longitud. ¿Aumento el requerimiento de ancho de banda o no? No. No. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Sí, sigue siendo la misma información, solo que dividida. Un ejemplo, ¿no es cierto? Voy a ponerme aquí, no sé, voy a inventarme, ¿no?
Vamos a analizar para ver si corresponde así o no. Yo voy a meter 1, 0, 1, 0, 1, 0, aunque no debe haber cadenas. Ahí no hay cadena 0 de largos, ¿no? Entran aquí en total, entraron 8, a ver, 2, 4, 6, 8, ¿no es cierto? 8 bits, pongamos que entran 7, ¿ya? 7 bits. Entonces yo la salida tendría lo que es 7, tendría 8 bits, ¿no es cierto? Si hablamos que es un 7 octavos. ¿Sí está ahí? Sí. Entonces, yo puedo tener esos 7 octavos divididos de la siguiente manera, ¿no es cierto? Podemos tener que estos, bueno, pero aquí ya no quedaría mucho porque ya no sé cómo quedaría el 1, el 0, el 1, el 0. Pero podríamos tener aquí, voy a poner un ejemplo, no me estoy inventando. Ya lo vamos a ver más adelante. Espera, no me deja. Allá. Yo podría tener aquí 1, 0, 1, 0. Y acá tener 1, 0, 1, 1. ¿Aumenté el ancho de banda o no aumenté el ancho de banda? No se aumenta el ancho de banda en general. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque es como que usted está mandando solo una señal y solo va a eso y puede intercalarse o conmutarse. Esa es la respuesta correcta de por qué no va a aumentar el ancho de banda. Pero en usted se adelantó al tema, ¿no? Eso se llama la etapa de punzado. Pero aquí aumentamos o no aumentamos. Hasta aquí digo, ¿no? Usted me dice que lo va a intercalar, ¿no es cierto? Me imagino que usted dice que esto, de lo que le entiendo, no sé si estoy correcto, y luego usted dice que esto crea un tren binario, en uno solo. Eso es, o sea, sí. Ya. Entonces, claro, ahí no aumenta el ancho de banda. Pero si yo tengo dos salidas de X y Y, ahí sí yo tendría dos trenes binarios con dos tasas de transmisiones que van a ser casi lo mismo. Entonces, aumentaría mi ancho de banda, le he duplicado para 2. Porque tengo dos salidas que hasta aquí, hasta antes de lo que el compañero ya se adelantó, realmente para que no existe el tema de aumento de ancho de banda, esto se llama la etapa de punzado. Esto los intercalan los bits, como bien dice su compañero, y esto se crea un solo tren binario nuevamente, ¿no es cierto? Pero hasta aquí realmente sí, porque yo he dividido imagínense que esto es un tren binario largo, ¿no? Yo dividí con la misma longitud. Entonces realmente vamos a tener como que duplicados básicamente, para que se entienda. Vamos a tener dos flujos binarios y eso no es conveniente. ¿Se comprendió? ¿No se comprendió? ¿Todos entendieron? A medias. Sí, gracias. Sí, se entendió. Vamos a ver un ejemplo y ahí ya lo vamos a entender de mejor manera. El modo de operación que se da de la siguiente manera. Al ingresar un bit al decodificador, el flujo de salida se obtiene conmutado secuencialmente las salidas de los generadores. La tasa de códigos un medio indica que por cada bit de entrada hay dos de la salida. Entonces, por ende, si yo entra uno y tengo dos, ¿qué quiere decir? Aumenté el ancho de banda, ¿no es cierto? Solo por hablar de ahí ese, ¿no? Yo aumenté un bit. Yo aumenté mis requerimientos, ¿no es cierto? Entonces yo tengo otro bit. Pero vamos a ver que eso se soluciona con la etapa de punzado que dice el compañero que está muy bien, lo que lo intercala. Realmente eso es lo que pasa. Y ya vamos a ver cómo funciona. Ahí hay una tablita que vamos a ver. Indica que por cada bit hay dos a la salida. Por ende, hasta ahí aumentaríamos el ancho de banda, ¿no? Porque yo tenía un bit y a la salida tengo dos. Entonces yo he aumentado mi información. Entonces voy a necesitar más ancho de banda. Por lo tanto, la salida del codificador depende directamente del bit de entrada y el contenido en las memorias duplicando a la información. Básicamente hemos duplicado de 1 a 2. Entonces,
Aquí hay un pequeño ejemplo. Déjenme subir esto. Denme un ratito, vamos a subir esto, mover esto. Sí, sí, puedo ver. Ya. En la tabla se indica el proceso de punzado y la secuencia de la señal de transmisión dependiendo de los diferentes valores de código interno, ¿no es cierto? Entonces, aquí es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo que también es más didáctico, pero podemos comenzar con este. Una tasa de código de un medio, ¿no es cierto? Entra X y se le aumenta Y, ¿no es cierto? Y tenemos X1, Y1. Entonces, aquí ya hay la secuencia de punzado, ¿no es cierto? 2/3, ¿no es cierto? Entra X, entra Y, pero realmente lo que se envía es X más Y. Entonces, se envía 3 bytes. Igualmente, ¿no? En 3/4, ¿no es cierto? Tenemos X, entra Y, y nosotros lo que vamos a tener es el tema del punzado, ¿no es cierto? Tenemos X, Y, X3, ¿no es cierto? Entonces, así, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ya se convierte en un tema de transmisión. Buenas noches, Inge. Disculpe, ya se tienen como contenido. Considera analista. Me considero analista. Siempre tiene problemas de internet. Déjame salir para ponerle una lista Merchan. Listo, ya está. Entonces, ¿en qué me quedé? Se me fue la idea. Bueno, entonces, este es el tema del punzado, ¿no es cierto? Este es el tema del punzado. Se que genera un tren binario nuevamente. Entonces, la información sigue teniendo los mismos tasas de transmisión de 188 bytes o 204 bytes. Solo que se agrega el tema de la tasa o el código convolucional. Ya lo vamos a ver acá también. Más adelante, aquí otro ejemplo. Esto es lo que les decía, ¿no es cierto? Para evitar una baja performance en la velocidad de transmisión, quiere decir que yo haya aumentado mis requerimientos de ancho de banda, las salidas del codificador convolucional se conectan a un bloque que selecciona de acuerdo a un patrón llamado punzado, o dice ahí punzonado, punzado, o punzador, solo algunos de los datos presentes en las salidas X y Y. Como ustedes ven aquí, tenemos dos salidas, X y Y, y aquí vamos a tener otra vez una salida en serie. Entonces, si aquí entra un bit, aquí vamos a tener 2 bits, ¿no es cierto? Si es un codificador 2 bits, ¿no es cierto? Aquí tenemos 2 bits. Pongamos X y Y para que se entienda. X1, X2, o Y2 pongamos para que se entienda. Y1. Entonces aquí en la salida vamos a tener X1 y Y1. Entonces, este es el código convolucional. Entonces, vamos a tener un bit. Entonces, de eso sí, ya comienza a trabajar, no como era el Reed Solomon, ¿no? Que era el tema de paridad, que vimos que era el tema de paridad tanto horizontal como vertical, detectaba y todo, ¿no? Sino aquí ya trabaja bit a bit, ¿no? Entonces va aumentando bits para el tema de el código interno, el ejemplo que les acabo de poner aquí. Ese es el tema de el punzado. Entonces aquí está un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Tenemos un flujo de bits, vamos analizando a ver cómo funciona, ¿no? Tenemos un flujo de bits, aquí entra un bit. Tenemos salida del codificador convolucional, tenemos X y Y1. El punzado dice X y Y. Y finalmente se envía X1 y Y1, bit de serie. Entonces este es un código convolucional 1/2. Vamos a ver un código convolucional 2/3. ¿Qué dice? Entran 2 bits
vamos a tener X1 y X2 y Y1, Y2. En el tema del punzado, se toma solo X1, Y2 y Y2, Y1, Y2 y tenemos X1, Y1 y Y2. Vamos a hacer, ay, perdón un ratito. Listo. Entonces vamos a hacer otro, vamos a ver otro ejemplo. Hagamos el 5 sextos, ¿ya? Hagamos el 5 sextos. Entonces aquí ya tenemos el bit, tenemos 5 bits y a la salida vamos a tener 6 bits, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona el tema del codificador? Codifica, ¿no es cierto? El codificador convolucional. Tenemos 5 salidas en X y 5 salidas en Y. Entonces, aquí en cambio, como pueden ver, ya tenemos lo que es X1, X2 y X3, X5, perdón. Y vamos a tener Y1, Y2 y Y4. Entonces, aquí ya se aumentó el tema de 5, se aumentó el tema a 6 bits a la salida. ¿Cuáles no se les consideró? El tema de el X2, ¿no es cierto? No se ha tomado ni el X2, el X4, ni el Y1. Entonces, son los bytes que no se lo ha hecho. Por eso es convolucional, ¿no es cierto? Es convolucional. Pero la idea es tener bits de información que vamos a tener aquí a la salida. Entonces, como pueden ver, el tema del sistema de código interno lo que hace es aumentar la información. Dentro de la información que se va a enviar, se agrega bits de detección y de corrección de errores, aumentando el tema de bits a la salida, ¿no es cierto? Vamos a tener bits de información a la salida. Entonces, igual en una información 7 octavos, vamos a tener 7 que ingresan y vamos a tener 8 bits que salen de la información. Entonces, es un tema aleatorio y convolucional donde se tiene el tema de la salida de la información, bit en serie. Pero con todo, como pueden ver, aquí ya tenemos un tren binario, lo que dice su compañero. Ya no tenemos dos salidas, ¿no? X y Y, sino tenemos un solo tren binario que nos sirve ya para enviar ya a la etapa de, luego de esta etapa ya viene la etapa de la modulación, del mapamiento primero, que se llama el mapamiento, para el tema de la modulación, que ya lo vamos a ver, y de ahí ya se radia la señal, ¿no? Se radia la señal y en el proceso inverso comienza todo a partir lo contrario, ¿no es cierto? Como les había indicado, ya comienza lo contrario. Entonces ya vamos a ver también la transformada rápida de Fourier inversa, que eso nos permite recuperar toda esta información. Eso lo veremos en la siguiente clase. O en la última clase, creo en la semana 15, si no estoy, o en la siguiente clase lo veríamos eso. El coeficiente KI, de acuerdo a lo que se acuerdan que se llamaba KI, el coeficiente, indica el grado de redundancia de la secuencia transmitida. Para KI, un medio, por cada bit de entrada hay 2 de salida, es decir, se duplica la información transmitida. En el otro extremo, cuando KI es 7 octavos, por cada bit de entrada hay 8 a la salida. En consecuencia, la protección contra errores es menor para valores más altos de codificación. Entonces, la protección de errores, la protección, no se olviden, ¿no? La protección de errores es más alto para coeficientes convolucionales más altos, ¿no?
¿Cuál va a ser más propenso a errores? 7 octavos, 1/2. 7 octavos, ¿no es cierto? ¿Qué? 1/2. Por eso el 1/2 es más robusto. Y 7 octavos envía más información, pero es menos robusto. Pero la tasa binaria de transmisión aumenta. La tasa de transmisión, mayor información, digamos. Mayor información se está aumentando. El valor adecuado en la práctica dependerá del área de cobertura deseada y de la potencia de emisión disponible. Entonces, si yo tengo un ejemplo, ¿no es cierto? Yo quiero utilizar un área de cobertura muy extensa, un área de cobertura que quiera cubrir todo Quito. Voy a utilizar un código convolucional de 1/2 que es más robusto, combinado con una modulación robusta que es QPSK. Entonces, yo puedo tener mayor área de cobertura. Esto pasa en las telecomunicaciones, no sé si saben, déjenme ver si les dibujo. Aquí está complicado. Esto suele pasar en las telecomunicaciones. Suele pasar mucho en las telecomunicaciones. Sí ven la pantalla en blanco, ¿no? Sí, ingeniero. Yo tengo, esta es mi antenita, ¿no es cierto? Está aquí mi antenita y aquí yo radio omnidireccional. ¿Cómo dice la teoría, no? Vamos con otros circulitos. Vamos con celeste. Esto es algo práctico. Vamos a otro colorcito. Entonces, esta es mi área de cobertura A1, esta es mi área de cobertura A2 y esta es mi área de cobertura A3. ¿Qué suele pasar, no es cierto? En la vida práctica, En esta área de cobertura nosotros utilizamos 64 QAM con un FEC, un código convolucional de 7 octavos. Entonces, tengo un área de cobertura pequeña, menos propensa a errores, menos distancia que recorrer, menos pérdida de información por el medio inalámbrico. Entonces, con 64 QAM con un FEC de 7 octavos, puedo llegar a esta área de cobertura. Alguien mandó un chat. Así me se llama. En este área 2, ya se amplía esta área 2. Entonces dice esta área ya se amplió, ¿no es cierto? Ya vamos a bajar la modulación. 16 QAM y vamos a utilizar un FEC igual a 5/6. Entonces dice, no, aquí ya estamos un poco más distantes de mi antena, ¿no es cierto? Tenemos una distancia, aquí tenemos un radio más chiquito, aquí tenemos un radio más grandecito. Vamos acá. Entonces, aquí ya es más propenso a que ocurra errores, ¿no? Es más propenso, se degrada menos la señal, tiene menos potencia. Entonces, es mejor utilizar una modulación menos robusta y un tema de corrección de errores también que sea más robusto. ¿Qué pasa en este A3? Que ya está al final, dicen ya al final, que pasó todo. Imagínense que esto es una ciudad, ¿no es cierto? Puede pasar montañas, puede haber edificios, puede haber árboles. Entonces, este tema ya tiene un radio y una distancia más larga, ¿no es cierto? Les voy a poner por acá el radio. Entonces, ¿qué dice, no? Entonces, este sí es propensa a cometer errores. Entonces, ya no vamos a utilizar 16 QAM, sino vamos a utilizar QPSK. Vamos a utilizar un FEC de 1/2. Entonces, yo con esto puedo tener
diferentes velocidades de transmisión, ¿sí o no? ¿Puedo tener diferentes velocidades de transmisión, sí o no? Correcto. Sí, ¿no? ¿Con qué fórmula calculábamos? ¿Se acuerdan la fórmula? El que me dice la fórmula le doy un punto. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Era KI sobre un medio, profe. No. ¿Cómo calculaba la tasa de transmisión? Veamos por el chat. ¿Cómo calculaba la tasa de transmisión? Tasa binaria. Es KI por KO. Pero toda esto es pregunta de examen, ¿no? Van a tener que hacer Es cálculo. KO por KI, entre paréntesis la BP por NC por LD, cierra paréntesis dividido para TS. No. NC. Correcto, sí. NC por LD, pero yo le voy a preguntar qué es cada una de las cosas. Si me dice qué es, se gana el punto. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Alexis Daules. Alexis Daules. A ver, ¿qué es el K? Hagamos el ejemplo del A2. Dícteme los valores. El K0, ¿cuánto es igual? Ahí le cogí. Es una constante. Ahí me 188 dividido para 204. Ah, bueno, pero le voy a dar el punto porque fue el único que me contestó. Pero hagamos eso. El KI, ¿cuánto va a ser? 3 en cuartos. el A2. 5 sextos. 5 sextos. Cinco sextos. ¿El BP cuánto es? En el A2. A2. 16 QAM son 2. 4. 4. Si es OneSec, ¿cuánto es NC? 1. 1. Si es en el modo de operación 1, ¿cuánto es? Las portadoras de datos. 96. 96. Y el tiempo es estándar para el N1. ¿Acaso que yo les diga lo contrario? Es 325, 315 milisegundos. Ya, calcularon, ¿no es cierto?, la tasa de transmisión. Pregunto, ¿cuál va a tener más ancho de banda? No ancho de banda, más tasa de transmisión. ¿A1, A2 o A3? A3. ¿A1, A2 o A3? A1. A1, correcto. A1. Por eso, este sistema se cumple la teoría, ¿no es cierto? Se cumple la teoría que aquí tenemos 64 QAM. Y QPSK. Se cumple la teoría 64 QAM con 7 octavos de FEC. Y aquí tenemos, se cumple la teoría que aquí tenemos SK con un medio. ¿Se entendió? Sí. Así funciona en la vida real. Esa es la vida real. Entonces las matemáticas tienen que estar con la vida real. Este va a tener más, no ancho de banda porque es hercios, no confundan, aunque yo también sé confundir a veces ancho de banda con velocidad de transmisión, no es lo mismo. Entonces no lo confundan. La tasa de transmisión es mayor acá. Por ende voy a llevar más información. Y aquí es, en cambio, más robusto.
menos tasa de transmisión, pero si ven, la distancia llega a cubrir más. Así funciona. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Preguntas? Sí, sí, se entendí. ¿Todos entendieron? Dice que le bloqueo, que no le dejo entrar. Listo. Entonces aquí es lo que dice, ¿no? Por la tasa binaria de transmisión aumenta. Vimos, ¿no es cierto? Con 7 octavos va a aumentar. Más, y va a trabajar con una mayor modulación. Entonces vamos a enviar más información. Con una menos tasa de coeficiente convolucional, vamos a enviar menos información, pero vamos a hacer en cambios más robustos, ¿no es cierto? Vamos a mandar menos información, vamos a tener más alcance. Entonces es más susceptible o es más fácil recuperar la información. Listo. ¿Alguna pregunta de ahí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Reporte no, ingeniero. Inge, buenas noches, disculpe. No puedo conectarme al lado. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, de mi parte no. Listo, denme un ratito que un compañero solo actualiza un temita. Denme un segundo. Denme un segundito. Listo. Entonces, esos conceptos tienen que tener claro para el examen, ¿no? Tienen que conocer la fórmula, tienen que saber qué es cada uno, cuál se sirve para un sistema más robusto, cuál me da mayor transmisión, cuál me sirve para sistemas que tengan propensos a canales con ruido, qué código convolucional puedo usar, etcétera, ¿no? Toda la teoría tiene que ir con la práctica. Vamos a ver ahora el tema de mapeamiento y sistemas de modulación. Esto ya han de haber visto, más bien voy a repetir. Me imagino que ustedes ya han de haber visto lo que es comunicaciones digitales y les han de haber dado todas las modulaciones digitales, comenzando con QPSK, de ahí con QAM, 16 QAM, 64 QAM. Entonces, básicamente voy a hacer un breve recorderis de lo que ustedes ya deben conocer. Después del bloque de codificación interna, continuamos con el bloque de modulación. Entonces, el último módulo es el de modulación, el que ya radia la señal, ¿ya? Vamos a modularla, ¿no es cierto? Vamos a utilizar el tema de la... Bueno, este no es el último bloque porque primero tenemos la modulación y de ahí vamos a ver el tema de esa es la siguiente clase, claro. Vamos a ver el tema de OFDM, la siguiente clase, y aquí acabaríamos con la transformada inversa de Fourier y ahí acabaríamos toda la de televisión digital. Pero de aquí tenemos que modularla, ¿no es cierto? Enviar la señal en modulación. ¿Y qué me puede decir? ¿Quién me dice qué es modular la señal? ¿Qué es modular la señal? ¿Qué entienden con modulación digital? Deben de haber cogido comunicaciones digitales y deben saber qué es modulación. Es adaptar la información para poder transmitirla. Ya, es adaptarla a la información. ¿Y cómo lo adapto? Una portadora y otra de información, me parece que es. Correcto. ¿Cuál es su nombre? Punto. Cañar Víctor. El A. Correcto. Esa es la respuesta correcta. Cañar Víctor. Cañar. ¿Qué paralelo?
De la A, Inge. Tener Víctor. Yo tengo una portadora para los que, bueno, para los que... Yo tengo una portadora. Bueno, voy a explicar con palabras porque no tengo ganas de dibujar. Yo tengo una portadora y esa portadora, para que se entienda, es como un bus. Es un bus. Y esa portadora va a llevar información. Entonces, ¿qué lleva el bus? Pasajeros. Entonces, los pasajeros es la información. Entonces, eso es la modulación digital. Imagínense que es una carretera, ¿no es cierto? Es una carretera. Imagínense que es un bus, la portadora es un bus, y la información es los pasajeros que suben al bus y se sientan. Entonces, ¿qué hace la portadora? La portadora es la que me lleva la información. Eso es una modulación digital, por si acaso. Eso está correcto lo que dice su compañero. Donde los datos ingresan de forma serial, son convertidos a un flujo de datos en paralelo y son mapeados en 2, 4 o 6. En 2, cuando utilicemos QPSK. En 4, cuando utilicemos 16 QAM. Y 6 bits, cuando utilicemos QAM respectivamente. Como ustedes saben, QPSK va a utilizar 2 bits para mapear la información. 16 QM4 y 64 QM6. ¿Qué quiere decir? Que en el sistema de constelación van a estar más cerca los bits en 64 QM y son más propensos a errores, ¿no? Eso dice la teoría, que en un sistema, si les han de haber enseñado el sistema de constelación, cuando los puntos de constelación están más cercanos, son más propensos a los errores. Entonces, por eso es que también va de acuerdo al gráfico que les había mostrado. Después del proceso del mapeo, se obtienen las constelaciones IQ armado del cuadro OFDM, eso lo veremos la próxima clase, y la aplicación de la transformada rápida de Fourier inversa. E inserción de intervalos de guarda para evitar interferencia entre canales adyacentes. Nos falta ver el intervalo de guarda, eso es importante. Vamos a hacer un ejercicio de intervalo de guarda. Eso también nos toca ver, ¿no? Nos falta ver OFDM, nos falta ver la transformada inversa de Fourier y nos falta ver el intervalo de guarda. Esas 3 cosas nos faltan. Tenemos que verlas en las 2 siguientes clases. Para evitar interferencias entre canales adyacentes. Entonces tenemos la modulación de portadoras. Tenemos el entrelazado de frecuencia y tiempo y tenemos la modulación de OFDM. Esto ya hemos visto, ¿no es cierto? Ya hablamos de cómo funciona este tema de las portadoras y del interleaving de frecuencia y tiempo. Entonces, eso vimos la anterior clase. Para los que no se acuerdan, tenemos, ¿no es cierto? Aquí teníamos en la frecuencia. Y aquí teníamos en el tiempo y teníamos subbandas de frecuencia y teníamos subportadoras, ¿no es cierto? Ya saben, esto es lo mismo. Lo mismo, ¿no es cierto? Entonces los datos iban intercalados en frecuencia y en el tiempo. Eso ya vimos, ¿no es cierto? Aquí está. Aquí en el ejemplo que vimos en la anterior clase, aquí estaba la frecuencia y aquí estaba el tiempo. Y los datos estaban aquí, ¿no? Los datos estaban aquí. Los datos estaban aquí, ¿no? Dispersos, ¿no es cierto? Pongamos que todos son amarillos. Los datos estaban dispersos en frecuencia y en tiempo, ¿no es cierto? Eso se llama interleaving. Y esto ya hicimos hasta creo que un ejercicio, un ejemplo, alguna cosa hicimos. No me acuerdo. Sí, creo que hicimos hasta un ejemplo de entrelazado. Ahí ese también los mandé de ver, no me acuerdo. Listo, entonces es lo mismo, ¿no? Les está un poco recordando ese tema.
Debido a que la señal en el trayecto de propagación se ve afectado por ruido, ecos, desvanecimientos, reflexiones, para mitigar estos efectos en la señal revisada, el sistema ISDBT utiliza la modulación OFDM, que consiste en enviar un conjunto de ondas portadoras, varias portadoras, vimos. Nosotros podemos calcular hasta las portadoras, hicimos un cálculo de portadoras, o lo vamos a hacer, el cálculo de portadoras cuando hagamos un ejemplo de intervalo de guarda, vamos a calcular cuántas portadoras necesito para información, para enviar, aunque creo que sí hicimos, en alguna clase hicimos un ejemplo para calcular las portadoras, donde cada una de ellas lleva información que son moduladas en QPSK y QAM. Entonces, cada de esos cuadritos que vimos que les grafiqué en la anterior lámina, cada cuadrito es una portadora. Y ya saben, ¿no? La portadora es un bus que lleva información. OFDM es una técnica que divide el canal en frecuencias donde cada una transmite una portadora, lo que les dije. Cada portadora debe cumplir con una función de ortogonalidad en el dominio de la frecuencia, permitiendo que el espectro de cada portadora estén traslapadas y no existe interferencia intersímbolo de mayor robustez del sistema de transmisión. Eso lo veremos la próxima clase ya más en detalle. Modulación de QPSK. Este tipo de modulación digital está representada por dos constelaciones idénticas desplazadas en pi cuartos, una con respecto a la otra. De QPSK, la información digital hace variar la fase de la señal analógica al transmitirse. Cada estado de modulación es codificado por un salto respecto a la fase que tiene la señal anterior, como se observa en la figura, ¿no es cierto? Entonces, este está desplazado pi cuartos, como pueden ver aquí. Aquí está desfasado pi cuartos, este de aquí. Todos están desfasados, ¿sí ven? En QPSK, en cambio, en QPSK nosotros tendríamos los 4 puntos de sí, ¿no es cierto? Tendríamos los 4 en la constelación. Tendríamos, no soy muy bueno dibujante, tendríamos así. Tendríamos así en QPSK. Y aquí tendríamos, para completar el dibujo, tendríamos esto. La constelación en QPSK. Como pueden ver, aquí está desfasado pi cuartos. Por eso es de QPSK. Es la única diferencia, ¿no es cierto? Está desfasado pi cuartos. La modulación QPSK en cuadratura de fase. Este tipo de modulación digital donde la fase de la onda portadora se modula para codificar bits de información digital en cada cambio de fase. QPSK está representada por 4 símbolos que normalmente usan valores de salto de fase de 45, 135, 225, 315. En el diagrama de constelación, cada símbolo permite codificar 2 bits a la entrada, ¿no es cierto? Permite codificar 2 bits a la entrada. Un ejemplo, ¿no es cierto? Aquí podría tener comencemos desde acá. Aquí puedo tener el 00. Aquí puedo tener el 01. Aquí puedo tener el 10. Y aquí puedo tener el 11. Entonces, he codificado mi información. Entonces, yo puedo codificarlo, ¿no es cierto? Y yo ya utilizo 2 bits para codificar mi información. Eso es QPSK. Cada símbolo permite codificar 2 bits de la entrada. Entonces, los codifica cada símbolo es 2 bits. Entonces, este de aquí yo tengo un tren binario, ¿no es cierto? Para los que de caso no tengo. Yo tengo aquí un tren binario. Y esto lo codifica en un símbolo. Esto es bits y esto en cambio ya es un símbolo FDM. Esto es un símbolo, esto es un símbolo y esto es un símbolo FDM. Entonces, esto es un símbolo OFDM.
Otra característica importante es que presenta mayor inmunidad al ruido, disminuyendo la tasa de bit de errores, aunque su velocidad de transmisión es muy baja, ¿no? Lo que ya les había mencionado. 16QAM combina dos técnicas de modulación digital, variando la onda portadora en fase y en amplitud. Eso quiere decir que la información digital se encuentra en amplitud y en fase de la portadora a transmitir. Primero se realiza una conversión de serie a paralelo. Esta modulación consta de 16 símbolos que codifica 4 bits de entrada al diagrama de constelación, es el que se muestra aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí, yo en cambio ya en 16QAM, yo ya tengo, aquí me fui de más. Aquí yo ya tengo más símbolos, ¿no es cierto? Entonces aquí yo ya tengo 4 bits, 0, 0, 0. Aquí puedo tener 0, 0, 0, 1. Aquí puedo tener 0, 0, 1, 0. Etcétera, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Puedo ir codificando, 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 hasta que yo pueda tener aquí 1, 1, 1. Listo. Estos igual son símbolos. Estos se conocen como símbolos o FDM. Estos son símbolos o FDM. Estos son símbolos o FDM, por si acaso. Entonces, en total, tendríamos 16 símbolos en este cuadro de aquí, ¿no es cierto? 16 símbolos o FDM. Para la televisión digital, nosotros sabíamos que la televisión digital estaba conformada por 204 símbolos o FDM, era para el estándar y SDBT era un cuadro, ¿no? Un cuadro. El 64QM, como pueden ver, ya hay más información. Aquí ya comenzamos con el... Comenzamos aquí ya con... Podemos codificar más de información. Como pueden ver ya los bits, ya comenzamos con 6 bits. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y podríamos terminar aquí con el 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, aquí es más propenso a errores porque esta distancia, y matemáticamente les debieron enseñar a calcular la distancia de aquí. Entre los símbolos se puede calcular la distancia y eso me indica si el sistema es robusto o no robusto. Puedo yo calcular la distancia entre las constelaciones, hay una fórmula matemática. Cada símbolo codifica 6 bits de la señal de entrada, permitiendo altas velocidades de transmisión. Como pueden ver, yo ya por una tasa de información, yo ya envío 6 símbolos, ¿no? 6 bits por símbolo. Entonces aquí tengo, esto es un símbolo, y aquí vamos a tener otro símbolo. Entonces en total tendría 64 símbolos, ¿no es cierto? 64 símbolos. Entonces es más eficiente, ¿no es cierto? Yo en una portadora es más eficiente enviar más símbolos, lo que me va a hacer utilizar mejor mi espectro radioeléctrico, ¿no es cierto? Voy a poderme enviar mayor información en un menor ancho de banda, ¿no es cierto? Estaba más, ¿se acuerdan que al principio de la clase aproximadamente era 1 hercio por símbolo, más o menos. Por símbolo, ponemos como mayúscula. Entonces,
ya hago más eficiente el ancho de banda y puedo mandar mayor portadoras, mayor información. Entonces, por eso se utiliza para transmitir ya canales en alta definición, ¿no es cierto? Y también en sistemas que no son muy propensos a ruido. Esto igual ya debieron haber estudiado, solo un poco de que recuerden. La modulación 64 QAM, la modulación lo que en realidad se realiza es un mapeo que consiste en asignar un grupo de bits a cada punto de la constelación, siendo esto un número complejo que representa la fase y la cuadratura de cada portadora. Se tiene una constelación de m puntos, cada grupo está formado por esta fórmula, ¿no? N bit logaritmo en base 2 de m puntos de bits, ¿no es cierto? De ahí saco los números de bits. Esta es la fórmula que yo puedo tener para sacar la información de los puntos de constelación. Si yo tengo aquí los puntos de constelación para 64 QAM, ¿cuántos puntos de constelación tendré? O más fácil, para 16 QAM, ¿cuántos puntos de constelación tengo? Bueno, 16, ¿no? O 64 puntos de constelación. 64 símbolos o 64 puntos de constelación. Entonces yo puedo saber el número de bits que requiero, ¿no es cierto? De acuerdo a esta fórmula. La modulación 64 QAM, a cada grupo se le asigna un punto de constelación. Al final se tienen números complejos que representan la fase y la cuadratura de cada portadora, lo que hablamos. Si se tienen muchas combinaciones de amplitud y fase en la constelación de cada portadora, se puede transmitir más bits por portadora, lo que ya les acabo de explicar, lo cual aumenta la eficiencia del sistema. Pero al haber más puntos de constelación, como es el caso de la modulación 64 QAM, estos puntos se encuentran más cercanos y solo basta un nivel de ruido para producir errores en la detección, ¿no? Con un ruido muy simple, un ruido muy bajo, ya produce errores. Razón por la cual este esquema de modulación es más susceptible al ruido y a la distorsión, lo que resulta una tasa de bit error más alta, ofreciendo datos menos confiables que los otros esquemas de modulaciones ya mencionados. Aquí está un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de modulación, que ya les había, creo que ya les había dibujado, 00, 001, etcétera, hasta 111. Son símbolos OFDM. Listo, esto es mapeamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que no entendieron? No, ingeniero, todo está claro. Bueno, yo sí les tengo un trabajito extra a ustedes. Tengo un trabajito extra. Si no hay preguntas, yo sí les tengo un trabajo extra. Un minutito. Denme un segundo. Denme un segundo. Denme un segundo. Sí están viendo mi aula virtual, ¿no? Sí, sí se ve. Ya. Yo les tengo un trabajito extra. Como saben, ya las autoridades han cambiado el esquema de las aulas virtuales, hay que normalizar, están estandarizadas todos los paralelos, y me imagino que todos los profesores ya les han de haber comentado. Entonces, las autoridades nos han puesto 3 novedades aquí, ¿no es cierto? Nos han puesto en interacción, en la pestaña de inicio, hay 3 pestañitas, nos dice lo que es novedades, tacita de café y glosarios, ¿no? Por suerte el tema de glosarios no tengo ningún problema porque sí tengo ahí tema de glosarios, pero tenemos también lo que es la tacita de café. La tacita de café nos sirve para poner temas de actualidad
referentes a la televisión digital. Uno que yo podría poner es TVY Space, televisión Full HD en cualquier estándar, algo que ustedes investiguen, algún tema. Entonces, a las personas que pongan un comentario de actualidad, ¿no? Digan, no sé, les pongo un ejemplo, ¿no? El tema 4K en televisión digital, algún tema, algún video o algún tema que consulten, o el TVY Space, algo que consulten, o algo de la materia que les haya llamado la atención, tendrán un punto extra a un deber. Entonces, ¿hasta qué fecha pueden realizarlo? Hasta el día de mañana a mediodía. Yo el día de mañana paso la lista de ustedes y hago la actualización en el SIG. Entonces, antes de pasar la lista, yo vengo aquí y voy poniendo el punto extra a cada estudiante que haya comentado. Entonces, tienen que poner un tema de actualidad, no sé, algo que sea novedoso, ¿no? Que nos ayude a ver algo que haya en la actualidad, ¿no? Algo novedoso, algo que les haya llamado en la clase. Y también pueden poner aquí en novedades, ¿no? En novedades pueden poner algún tema de alguna cosa de la clase. Yo les puse aquí tarea 12. Les pongo aquí las novedades. Por favor, realizar el foro y deber de la semana 12, tomar en cuenta las indicaciones del deber. También pueden poner alguna novedad, algún tema que quieran que conozca algún compañero. Pero lo importante es que pongan aquí el tema de la tacita de café, ¿no? Algún tema referente a la clase, ¿no? A televisión digital. Entonces, a las personas que pongan hasta mañana al mediodía, tendrán un punto extra a un deber, ¿no? Por hacer ese comentario. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está claro? No es obligatorio. Al que quiere hace, el que no quiere no hace. No tengo ningún problema. Pero el que hace tendrá un punto extra a un deber. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Entonces, bueno, eso es lo más les comentaba. El que quiere participar, ya sabe, ¿no? Comenta y yo mañana reviso y tendrían un punto extra al deber. Listo, eso, el tema del deber de esta semana. Déjenme ver qué es el deber, para ver si está alguna novedad. Estamos ya en la semana 13, si hay algo complicado. Ustedes son del paralelo A y B, estamos bien. ¿Qué mandé del deber? Realizar un resumen sobre el código interno y mapamiento. Por favor, profundicen un poco más de lo que yo les di. El tema es que ustedes investiguen, ¿no? No pongan lo mismo que yo les doy a estudiantes que vuelven y copian idéntico a lo que yo pongo un poco copian las diapositivas en el deber. Concluyan cosas coherentes, ¿no? Hoy estaba leyendo deberes que concluyen cosas que no tienen nada que ver con el deber y hay estudiantes que hacen cosas que no tienen nada que ver con el deber. Entonces, por favor, si van a concluir, concluyan cosas que se les manda, ¿no? No concluyan cosas que no se les manda como deber. Entonces ahí me doy cuenta. Y de ahí yo regreso a ver y voy bajando puntos, ¿no? Ya regreso a ver y digo, no he hecho mal y sigo bajando. Entonces, concluyan cosas que tengan que ver con el deber, por favor. Si no tienen más consultas, hasta ahí sería la clase de hoy día. Y nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Que tengan una buena noche a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Una Gracias, consulta. ingeniero. Buenas noches. Sí, dígame. Por motivos de trabajo no presenté el deber de la semana pasada. Con el respectivo justificativo, ¿se lo puedo enviar? Si Es más, ya la lo... justificación puede enviarme el activo, pero con penalización, ¿no? Sí, es más, ya envié la justificación al SIG, de pronto tal vez ya lo llegó, tal vez. Mándeme un correíto, para acuerdo, yo me sé olvidar. Mándeme un Ah, ya. correíto y yo le activo, le digo, está activado hasta, ya debe tener el deber, o no, Sí, porque hay ajá. estudiantes que me piden que les active y me dicen, dije, deme 7 días más. Entonces, ¿qué pasa? Dígame si necesita más días, porque ya me muero de iras a veces. Entonces, No. si ya tiene el deber, entonces yo le activo en ese mismo día y sube. ¿Ya tiene el deber para subirle y activarlo? ¿Cuál es su nombre? Jonathan algo Chango. me llegó. Sí, Chango, ajá.
Jonathan Chango. Ajá. Eso me llegó una justificación del SIGE. De paso, a ver, la activemos. A ver, ¿qué deber no pudo subir? La de la semana anterior, semana 11. 12 debe ser. Eso. ¿Qué paralelo? B. Sí, porque sí me llegó del SIC. Me acuerdo el nombre, Jonathan, pero no me acordaba. Ajá. Enviados 2. Pero el de la semana 2 se puede subir hasta hoy día. No entiendo por qué. Hasta hoy día puede subir el deber. Debe No, ser el de la entonces, 11. sí, es de la semana 11. Ajá. Ah, ya decía, ¿por qué? El de la semana 11 debe ser. Sí, ese es el que le decía. Ajá. Ya le activo. Tiene la penalización, pero le activo. ¿Hasta hoy día medianoche si puede o quiere que le active hasta mañana? Hasta mañana, profe, por favor. De mañana mañana medianoche. De acuerdo. Porque hay estudiantes que más que se les activa quieren 7 días. ¿Qué bestia? 2. Listo. Listo, ya está. Listo, si no hay más preguntas, nos veríamos la próxima semana. Buenas noches a todos. Aules, ya le pongo el punto cero, tienes razón, me había olvidado. Muchas gracias, ingeniero. Excelente noche. Hasta la próxima clase. Ya le puse. Inge, una Muchas consultita. gracias. No le oigo porque alguien está con música. Inge, ¿me escuché ahí? Espérame, déjame, le pongo en silencio a todos. Dame un ratito, espera un rato. Y ahí sí lo escucho. Dígame. Ya, Inge, una consulta. En esto que nos dijo de la tacita de café, ¿podemos poner de alguna marca? O sea, porque justamente ahorita estaba investigando y me sale de la marca LG, de las televisiones 4K y una de Sony. ¿Podría mandar así como que un versus, por así decirlo? O sea, de ver qué Sí, beneficios podría tiene. mandar algún versus, las características, quién presenta mayor tema de definición, lo que usted quiera, ¿no? La tacita de café son temas de actualidad, ¿no? Temas de actualidad Ya, que nos aporten, ¿no? Pero claro, sobre Inge. el tema, ¿no? Que sea de televisión digital, no me va a poner temas no sé, de radiocomunicaciones o de marco regulatorio, no. Temas de televisión digital. Claro, sí. Justamente, y otra consultita, Inge. ¿Esta materia, la de televisión digital, nos abre alguna materia de décimo? No, aquí muere. No sé si tienen en décimo, se coge marco regulatorio, se coge telefonía, se coge
¿Cómo se coge? Pero creo que, no sé, no creo que se abre. No sé si No, él existe para otros realmente. o sea, porque bueno, estaba preguntándoles a mis compañeros de décimo y me dicen que abre marco regulatorio. Abre marco regulatorio, entonces toca conmigo. Ah, ya, o sea, usted también da marco regulatorio. Yo doy marco regulatorio. Claro, porque algo me estaban comentando, o sea, bueno, al inicio sabía que solo móviles abrían las materias de décimo, pero después me dijeron que televisión digital también. Ah, ya. Porque Televisión digital sabía que, realmente no. Aunque no tiene nada que ver con marco regulatorio, ¿no? Pero no, se abre, debe ser, ¿no? Imagino porque del- las dos materias son nuevas. Antes no habían estas dos materias, ni televisión digital ni marco regulatorio. Imagino que por ahí va. Entonces, Mm, sí, yo doy marco regulatorio también. buenazo, chévere, y, ¿qué le iba a decir? Algo me le iba a decir. O sea, claro, no, porque ópticas ya, o sea, ya ópticas igual ya muere aquí, porque yo tengo un problema porque estoy cogiendo dos materias de octavo. Sí, no. No, ya no tiene que coger más. Las materias de... A ver, déjeme ver qué materias... yo puedo ver las materias de DC. Dame un ratito, si quiere. Buenazo. Dame un segundo. A ver, veamos. Dame un segundo. Porque creo que en décimo... A ver, en décimo son marco regulatorio, comunicaciones satelitales, proyectos de integración. Este es con el tema de titulación, telefonía y trabajos de titulación. Entonces me imagino que móviles abre comunicaciones satelitales y, y, y televisión digital, marco regulatorio, aunque no tiene nada que ver. Y telefonía no sé realmente con quién. Pero esas son las materias de décimo, las que les menciono. Marco regulatorio, comunicaciones satelitales, proyecto de integración de electrónica, es el PIC, que les ayuda a hacer el tema es algo parecido a la tesis, la telefonía y el tema de tesis. Deberían trabajar ya en la tesis en décimo, en lo que plantean, ¿no? Entonces, conmigo cogerían marco regulatorio. Buenazo, buenazo. Sí, porque esa era una duda que tenía, porque bueno, yo quiero coger PAEX para igualarme, solo coger una materia de noveno y de ahí todas de décimo y acabar. Sí, sería mejor así para que acabe más rápido. Sí, más que todo porque igual, o sea, como según tenía entendido, nosotros vamos a ser la última generación que se va a graduar con el título de electrónica y telecomunicaciones. Porque de ahí los de que ahorita están en octavo solo están como telecomunicaciones, según averigüé. Los que están, porque ustedes Los son electrónica, digital y telecomunicaciones, creo que es, ¿no? Ajá, nosotros somos así. En cambio, los de abajo, los de octavo, están solo como ingeniería en telecomunicaciones. Ellos solo son telecomunicaciones. Ajá. Realmente no sabía. No, sabía que cambiaba el nombre, pero no sabía cómo se llamaba realmente.
Sí, o sea, porque ahorita, bueno, el anterior semestre que estuvimos presencial en la U, averigüé eso. Y nos dijo el Inge Albarracín o sea, que sí Mm. salían los de abajo. O sea, que por eso nosotros por nada del mundo podemos coger 3 materias de abajo, porque si es que ya cogemos abajo, ya salimos con el título de ellos, según lo que nos dijeron. Así nos hayamos matriculado en primer semestre como con la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Ah, ya. Sería mejor que salgan como electrónica el título, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Claro, sería muchísimo mejor como electrónica, porque yo en lo personal, yo entré a la carrera por electrónica. Claro. Entonces, sería mejor que tengan ese título. Aprovechen, acaben rápido y envíen el tema del proyecto, el proyecto integrador, el proyecto práctico, para que les aprueben rápido y con eso hagan rápido el proyecto y se gradúen al paso. Y no se jalan nada de décimo y Y se listo. gradúan facilísimo. Claro, no, pero ahorita dicen que toca hacer un examen, o sea, es un examen complexivo y aparte un proyecto, ¿no? O sea, son las dos Es el cosas. examen complexivo, son 60 preguntas y el proyecto es 40%. A ver, perdón, el examen complexivo es de 6 puntos y el proyecto son 4 puntos. Pero para eso tiene que tener ya aprobado, entonces ya busquen temas, ya ayúdense con el ingeniero Morales, él ayuda a enviar, él está a cargo de eso, entonces ya piensen en un tema, que lo planteen y que lo apliquen, porque tienen que desarrollarlo, es algo práctico. Y Claro. el tema del examen complexivo son son 40 preguntas en una hora, y las personas de noveno creo que tienen reforzamiento, entonces ahí se les hace reforzamiento y realmente el último grupo de los 53 que dieron, los 53 se graduaron. Entonces, Ok. mejor haga rápido para que le aprueben el tema y que comience ya a desarrollar el proyecto práctico, que pienso que eso es más complejo que el otro. Claro, pero el tema tendría que ser netamente electrónica y telecomunicaciones o podría ser solo temas de electrónica. Puede ser de lo que usted quiera, ¿no? Referente a la carrera, ¿no? Hay gente que solo Claro. hace de electrónica, ¿no? Hace solo con Arduinos y electrónica. No tiene, hay gente que sí mete radioenlaces, hay personas que hacen sensores esos sensores de CO2 hacen un montón de temas, hacen de electrónica y de Ok. telecomunicaciones. No tiene que ser solo de telecomunicaciones. Entonces, Chévere, porque bueno, yo me dedico a lo que es electrónica automotriz y yo hace un sí, tiempo atrás, bueno, yo hago simuladores de pruebas de vehículos y quería ver si podía hacer perfecto. Un tesis por estudiante ahí. se graduó haciendo un proyecto de limpiador de inyectores, ¿de acuerdo? Ah, ¿en serio? Y yo ya hice un limpiador de inyectores. Hizo un limpiador de inyectores, estaba bien novedoso, con dos PICs y una placa Arduino. Hizo un Ujú. limpiador de inyectores, me pareció interesante, con líquido, también le hacía el tema de la calibración, pero no Claro, le han la de calidad. probar porque ya han hecho eso, pero les Claro, pongo un ejemplo. sí. O sea, yo ahorita, claro, para hacer un limpiador de inyectores, pucha, no se gasta ni que unos $50, exagerando. Ujú. Ajá, Entonces, sí, porque o sea, yo a un amigo que se graduó de la UTE, de una carrera de automotriz, yo le ayudé a hacer este banco de pruebas de ya, computadora. Ajá. O sea, bueno, yo hice el proyecto. Él solo claro. fue a defender. Y por eso quiero ver si, o sea, mejoro, hago un proyecto más grande, o sea, más novedoso. O sea, en base a este de aquí, evolucionar un Claro, poco. y como pues, le pongo como ejemplo para que no se cierre que tiene que ser de tele, ¿no? Ajá. Sino de electrónica también. Claro, Eso, sí. Chévere, Inge. Muchísimas gracias por la información. Dios le pague. listo, no se preocupe. Inge, tenga una excelente noche. Pase muy bien. Igualmente, ¿no? Inge. Hasta luego.